Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del distintivo H NOx F605 Normex 2016. Disposiciones técnicas relativas a la calidad e higiene. Los pisos, paredes, puertas y techos de las áreas de recepción, almacenamiento y preparación de alimentos y bebidas deben ser de fácil limpieza para así evitar una acumulación de agua y suciedad. De haber grietas, hendiduras u orificios deben estar sellados. El área donde se manipulen los alimentos debe estar ventilada de tal manera que se evite el calor excesivo y la condensación de vapor. Las áreas que cuenten con ventilación natural deben tener mallas en buen estado que eviten la entrada de plagas. Las coladeras, canales y trampas de grasa deben estar limpias sin estancamientos y mantenerse con rejillas y o tapas en buen estado. En la parte superior de estufas, braseros, rosticeros y hornos destinados a la cocción de alimentos en el área de cocina deben constar con campanas de extracción y o filtros limpios y buen funcionamiento. En cuanto a las instalaciones sanitarias, se recomienda que los sanitarios sean exclusivos para el personal, estén situados fuera de las áreas donde se manejan alimentos y bebidas. Deben mantenerse limpios, lavarse y desinfectarse todos los días, contar con casilleros o un área específica para colocar objetos personales, evitando el almacenamiento o cualquier otra práctica que implique cualquier contaminación cruzada. Por la parte del personal, el 100% de los manipuladores de alimentos deben recibir una inducción al manejo higiénico de los alimentos y por lo menos el 80% debe estar capacitado con el curso Manejo Higiénico de los Alimentos de 10 horas, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Sectur y las disposiciones de esta norma. Se debe presentar evidencia anual de esta capacitación, misma que debe ser impartida por un consultor con registro vigente ante la Sectur. La capacitación debe incluir el conocimiento de la presente norma 605, higiene personal, enfermedades transmitidas por alimentos, causas de contaminación de los alimentos, vehículos de transmisión, limpieza y desinfección, control de plagas, importancia del manejo higiénico de los alimentos en las siguientes fases: recepción, almacenamiento, preparación y servicio de alimentos. En control de plagas, todas las áreas de almacén, preparación y servicio deben estar libres de plaga o mascotas, de ser necesario contar con protección en puertas y ventanas. Presentar registros e informes del control de plagas de los últimos 3 meses proporcionados por la empresa responsable y donde se conste el número de licencia expendio por la autoridad correspondiente. Los termómetros empleados deben ser específicos para medir la temperatura interna de los alimentos y específicos para ese fin. Se debe verificar su funcionamiento todos los días cuando se caigan o cuando se cambie bruscamente de temperatura y, en caso necesario, ajustar por punto de congelación del agua, limpiar y desinfectar antes de su uso. Todos los equipos de refrigeración y congelación deben contar con termómetro específico para este fin, limpio, visible, funcionando y en buen estado. Se debe contar con un registro diario de las temperaturas de todos los equipos que conserven alimentos potencialmente peligrosos. Se recomienda que los equipos de congelación se mantengan a una temperatura máxima de 2 grados centígrados y a equipos de congelación a menos 20 grados centígrados, con excepción de neveras y congeladores exclusivos para helados y postres en servicio. Esos pueden mantenerse a una temperatura de menos 16 grados o inferior. Todas las superficies de contacto con los alimentos deben lavarse y desinfectarse antes y después de su uso. Se debe utilizar trapos de colores claros o papel secante, tablas y cuchillos según la naturaleza de los alimentos. Crudos y ya listos para servirse, se recomienda identificarlos por nombre o color. Estos se lavan y desinfectan después de cada uso. Los trapos y jergas deben lavarse y desinfectarse después de cada uso. Deben ser exclusivos para superficies en contacto directo con los alimentos, la limpieza de mesas en el área de comensales y para la limpieza de pisos e instalaciones. En cuanto a la recepción de alimentos, se deben verificar los envases de los alimentos a fin de asegurar su integridad y limpieza, así como fecha de caducidad o consumo preferente. Impedir el acceso de los siguientes materiales: rafia, cartón corrugado, periódico y madera. Los productos perecederos que se reciban enhielados no deben estar en contacto directo con el hielo. Se deben corroborar las temperaturas internas y evaluar las características organolépticas de los alimentos frescos.
Carnes frías, aves y pescado a una temperatura de refrigeración máxima de 4 grados centígrados y el tiempo de congelación menos 18 grados centígrados o inferior, y se rechazan si el color es verdoso, tiene mal olor o está opaco. Para lácteos, la temperatura máxima es de 4 grados centígrados excepto ultrapasteurizados y se rechaza con moho, manchas no propias del queso o partículas extrañas. En cuanto al huevo, cascarón quebrado o manchado con excremento o sangre y la fecha de caducidad vencida también son motivo de rechazo. Las temperaturas internas de los alimentos potencialmente peligrosos, a excepción de huevo entero, frutas y verduras frescas, deben estar a una temperatura máxima de 4 grados centígrados congelados a una temperatura de menos 18 grados o inferior. Los alimentos congelados se deben recibir sin signos de descongelación y o recongelación. Se deben llevar a registro de las temperaturas de los alimentos al momento de su recepción y la recepción de estos productos se debe planear de antemano. El almacenamiento de alimentos secos se debe aplicar el procedimiento primeras entradas, primeras salidas en todos los almacenes de alimentos con el fin de evitar el rezago de alimentos o que se utilicen productos caducados. Los alimentos se deben almacenar en recipientes totalmente limpios, de superficies inertes, en buen estado, cubiertos, identificados y en orden. Las latas no deben presentar abolladuras, abombamiento o corrosión. No deben almacenarse bajo refrigeración a menos de que el fabricante del producto lo indique en la etiqueta. En caso de tener productos alimenticios rechazados, estos deben estar claramente identificados de forma individual y separados del resto de los alimentos, teniendo por ello un área específica identificada, eliminándolos lo antes posible. Los alimentos congelados deben mantener a una temperatura interna máxima de 4 grados centígrados. Los alimentos congelados a una temperatura de menos 18 grados centígrados o inferior. Los helados para servicio pueden conservarse a menos 14 grados centígrados o inferior. En el caso de refrigeradores o congeladores, los alimentos crudos deben mantenerse en los compartimentos inferiores en recipientes cerrados y separados de los alimentos preparados o que están listos para servirse. Los alimentos de origen vegetal se deben lavar en forma individual o en manojos pequeños con agua potable, estropajo o cepillo si es necesario, jabón o detergente, enjuagar con agua potable y desinfectarlos. De acuerdo al producto que se emplee, se debe cumplir estrictamente con las instrucciones señaladas por el fabricante. La descongelación de los alimentos se debe efectuar por refrigeración, cocción o bien por exposición a microondas para su inmediato cocimiento, nunca por exposición a temperatura ambiente. En un caso excepcional, podrá descongelarse a chorro de agua potable a una temperatura máxima de 20 grados centígrados por más de 2 horas, evitando estancamientos. De ninguna manera se pueden recongelar las porciones de alimentos no utilizadas, por lo que solo se debe descongelar las porciones que se vayan a utilizar. La temperatura interna de cocción de carne de cerdo en trozo, carnes molidas de res, cerdo o pescado, carnes inyectadas y huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y exhibirse en una barra de buffet debe ser mínima de 69 grados centígrados por lo menos 15 segundos. La temperatura interna de cocción de embutidos de pescado, res, cerdo o pollo, rellenos de pescado, res, cerdo o aves, carne de aves debe ser mínima de 74 grados centígrados por lo menos 15 segundos. La temperatura interna de cocción de los demás alimentos debe ser mínima de 63 grados centígrados por 15 segundos también. Los alimentos preparados que no se van a servir de inmediato deben someterse a un proceso de enfriamiento rápido, cruzando la zona de peligro de temperatura en el menor tiempo posible, máximo 4 horas. El recalentamiento de los alimentos debe hacerse de manera inmediata una vez sacando de refrigeración hasta llegar a una temperatura interna mínima de 74 grados centígrados durante 15 segundos. Norma Oficial Mexicana 251, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Esta norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a los consumidores en el territorio nacional. Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los pisos, paredes y techos del área de producción y elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas.
Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentren en el área de atención al cliente. Para evitar plagas provenientes del drenaje, este debe estar provisto de trampas con controlores y coladeras o canaletas con rejillas, las cuales deben mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. Cuando los drenajes no permiten el uso de estos dispositivos, se deberán establecer otras medidas que cumplan con la misma finalidad. Los baños deben contar con separaciones físicas completas y no tener comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración. En cuanto al almacenamiento, las condiciones deben ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que se manejen. Se debe contar con controles que prevengan la contaminación de los productos. El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas se deben hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos deben estar cerrados e identificados. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben colocarse en mesas, estivas, tarimas, anaqueles, entrepaños, estructuras o cualquier superficie limpia que evite la contaminación. La colocación de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios se debe hacer de tal manera que permita la circulación del aire. En cuanto al control de materias primas, no utilizar materias primas que ostenten fecha de caducidad vencida, tener identificadas sus materias primas, excepto aquellas cuya identificación sea evidente, separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no sean aptas a fin de evitar un mal uso, contaminaciones y adulteraciones. Para las características de aceptación o rechazo, los envasados y enlatados se rechazan si están rotos, rasgados, con fugas o con evidencia de fauna nociva, cuando la fecha de caducidad o de consumo preferente está vencida. Si en los enlatados hay abombadas, oxidadas o con fuga, abolladas en costura y o engargolado en cualquier parte del cuerpo. En los productos de origen animal, ya sean pescados, carne de res, pollos y embutidos, se rechazan si su coloración es verdosa o café oscuro, descolorida en el tejido elástico, si su textura es viscosa o pegajosa y su olor es putrefacto o agrio. En productos de la pesca, si el color es gris o verde en agallas, si la apariencia tiene ojos hundidos y opacos con bordes rojos, si la textura es flácida, si el olor es agrio, putrefacto o amoniacal. En moluscos igual, si la textura es viscosa, el olor putrefacto o amoniacal. En aves, si la textura es blanda y pegajosa bajo las alas de la piel y el olor es rancio o putrefacto. En leche y derivados, quesos y mantequilla se rechaza si la leche es sin pasteurizar, si tiene manchas no propias al queso, partículas extrañas o está contaminado con hongos. En huevo fresco también es motivo de rechazo si el cascarón está quebrado o manchado con excremento o sangre. En cuanto al control de plagas, es aplicable a todas las áreas del establecimiento, incluyendo las de transporte de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. No se debe permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de las áreas de producción o elaboración de los productos. Se deben tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma limitar el uso de plaguicidas. En cuanto a la salud e higiene, debe excluirse a cualquier persona que presente tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con los alimentos. El personal debe presentarse aseado en el área de trabajo con ropa y calzado limpios. Al iniciar su jornada de trabajo, la ropa de trabajo debe estar limpia e íntegra. Toda persona que opere en las áreas de producción o elaboración o que esté en contacto directo con los alimentos o materias primas debe lavarse las manos de la siguiente manera. Enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente. En caso de que el jabón sea líquido, debe aplicarse mediante un dosificador y no estar en recipientes destapados. Frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos. Para el lavado de las uñas se puede utilizar un cepillo. Cuando se utilice un uniforme con mangas cortas, el lavado será hasta la altura de los codos. Enjuagar con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón. Posteriormente puede utilizarse una solución desinfectante. Secarse con toallas desechables o dispositivos de secado con aire caliente.
En cuanto a la capacitación, todo el personal que opera en las áreas de producción y elaboración debe capacitarse en las buenas prácticas de higiene por lo menos una vez al año. La capacitación debe incluir higiene personal, uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de las manos, la naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el desarrollo de los microorganismos y patógenos de descomposición, la forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios considerando la probabilidad de contaminación, el grado y tipo de producción o de preparación posteriores antes del consumo final, las condiciones en las que se debe recibir, almacenar las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, el tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo, repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor y el conocimiento de la presente norma según corresponda. En cuanto a los servicios, las tarjas para el lavado de utensilios que tengan contacto directo con los alimentos, materias primas, productos en producción, bebidas o suplementos alimenticios deben ser de uso exclusivo para este propósito. Los artículos empleados para la limpieza deben lavarse en un lugar exclusivo para este fin. Se debe contar con estaciones de lavado o desinfección para el personal, accesibles al área de producción. Las estaciones de desinfección podrían tener instalación de agua. Las estaciones de lavado deben estar equipadas con agua, jabón o detergente y desinfectante, toallas desechables o dispositivo de secado por aire caliente y un dispositivo para toallas con tapa oscilante o con acción de pedal. La dirección de la corriente del aire no debe ir nunca en un área sucia a un área limpia. En cuanto a documentos y registros, es necesario especificaciones o criterios de aceptación o rechazo, registros, reportes o certificados de calidad, procedimiento, métodos de fabricación, especificaciones de aceptación o rechazo del producto terminado, registros del control de las fases de producción, producto terminado, sistema de dosificación, registros de entradas y salidas, temperatura de refrigeración y congelación, procedimiento, registros y programas de mantenimiento y calibración, registros, reportes y certificados. Para establecimientos de servicios de alimentos o bebidas, debe haber equipos y utensilios. La barra de servicios para buffet y venta de alimentos preparados debe contar con las instalaciones necesarias para mantener los alimentos a las temperaturas señaladas. En cuanto a las instalaciones de servicios, debe haber instalaciones para la limpieza de los alimentos, utensilios y equipo que dispongan de un abastecimiento suficiente de agua potable y usarse de forma tal que se evite la contaminación de las materias primas, alimentos o bebidas.